¿Cuántos de vosotros estáis despiertos? ¿Cuántos seguís aún durmiendo? No me refiero a las fiestas, a la resaca que acabamos de pasar, los días festivos, sino a ese famoso despertar que se supone que estamos viviendo o que está por llegar. Ese proceso de evolución, de crecimiento, de iluminación en el que estamos inmersos todos. ¿En qué punto estamos cada uno de nosotros? ¿Estamos despiertos? ¿Creemos que estamos despiertos? ¿O seguimos profundamente dormidos? Ese es el tema que vamos a intentar tocar hoy con la mayor profundidad posible, incluyendo los síntomas que provoca en algunas personas que lo sufren de manera repentina. Entonces, como siempre, hola a todos. Y hola José y hola Bea, bienvenidos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Hola Yolanda. Hola Luis. Hola Luis y Yolanda, ¿qué tal? ¿Qué os parece el tema de hoy? El otro día lo tocamos un tanto por encima, fue algo así como de puntillas, ¿no? Aunque realmente tocamos bastante la temática que queríamos en aquel momento un poquito dar un poquito una pincelada, pero tocamos todos los puntos, ¿no?, importantes en ese momento. Entonces vamos a intentar profundizar algo más en este tema, porque nos están llegando muchas cartas con personas con problemas asociados a lo que se supone que es el despertar, que están teniendo problemas, que están teniendo enfermedades, problemas psicológicos, físicos, alteraciones de todo tipo, ¿no? Entonces nos piden que por favor hablemos de este tema porque hay muchas personas, nos dicen en psiquiátricos, con la misma sintomatología, que de repente son unos síntomas que empiezan repentinamente y que igual que empiezan se terminan. Entonces nos piden por favor que demos un poquito de luz en ese sentido. Nosotros, como digo siempre, no estamos tratando de hacer ningún diagnóstico, ni tratamos tampoco de suplir a ningún profesional médico de ningún tipo, sino dar nuestra visión, nuestra perspectiva sobre este tema, siempre tomándolo como eso, como una opinión personal nuestra acerca de nuestro mismo proceso, de nuestras vivencias y basadas en nuestras observaciones, en las personas que nos rodean o que acuden a nosotros en busca de ayuda, ¿no? ¿Qué opináis del tema? ¿Seguimos despiertos, Bea? ¿Estamos dormidos? Yo creo que si vivimos dentro de esta Matrix, estamos dentro de un sueño, estamos durmiendo, estamos intentando despertar. Claro, Incluso esto, cuando creemos que estamos despertando o que estamos despiertos, en esos momentos de lucidez, continuamos dormidos. Yo creo que sí. Lo he cortado a José, discúlpame, pero es que... no, esto, claro, eso tendría relación con esa metáfora de que ahora estamos en el segundo útero de mamá. Entonces, el primer útero era aquel en el que estábamos en una situación completamente protegidos y servidos de todo dentro de ese líquido amniótico, dentro de esa cápsula en la que teníamos absolutamente de todo y éramos mucho más que una célula viva, un conjunto celular que supuestamente pues estaba ya con una formación avanzadísima, y entonces al salir del primer útero de mamá pues empezamos a dar poco a poco a tener percepciones de una nueva realidad que nos rodea a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del oído, del tacto, y vamos teniendo cada vez más conciencia del lugar, pero ya podemos tener una serie más otra serie digamos, de características en las que nos vamos a desenvolver de una forma muchísimo más individualizada y de conciencia, pero se supone que todavía no hemos nacido. O sea, el verdadero nacimiento sería, con eso que le llamamos muerte, esa transformación, lo que haríamos aquí, o sea, lo que haríamos sería nacer a lo que sería o el mundo real, o un supuesto mundo real muchísimo más real que este, ¿no? Que esto sería un útero donde al fin y al cabo seguimos dentro de una célula materna, donde estamos también, se supone que deberíamos tenerlo todo para mantenernos con todo lo que nos aporta la biología y la naturaleza a nuestro alrededor, que es un mundo de especulación donde nos sirve para crecer y para prepararnos para el verdadero nacimiento. Entonces, claro, estando aquí en esta situación, pues sería difícil estar despiertos a esa nueva realidad
que de alguna manera, pues supuestamente vendría después, ¿no? Siendo esto, bueno, pues todo una metáfora de lo que puede ser un proceso del que muchas veces se ha hablado desde el otro lado, con esas sensaciones que nos llegan de lo enormes que somos y de otras, una situación muy distinta en ese otro plano existencial donde nos desenvolveríamos de una forma muchísimo más amplia, más libre o más liberada, o debería de ser así. El problema es que, bueno, hay por ahí muchas voces que dicen que este proceso ha sido intervenido y que no ha dejado de revertirse alma tras alma de nuevo a este útero para seguir aquí, sin la posibilidad de seguir en nuestro normal camino evolutivo, ¿no? O sea que cuando acaba la rueda karmática nos vamos, pero mucha gente repite y nunca puede salir de esa rueda karmática. Bueno, parece ser que llevamos, desde el punto de vista de la línea temporal, miles de años volviendo y sin seguir el camino trazado normal evolutivo que sería el plan divino, este famoso original. Sería un plan en principio impresionante, ¿no? Desde el punto de vista de la creación a la que estamos, en la que nos encontramos inmersos. Y tendría un sentido evolutivo donde iríamos pasando una serie de etapas. Esto podría concordar con estos 7 cuerpos que se supone que todos tenemos, que ahora estaríamos utilizando el cuerpo físico, luego utilizaríamos el cuerpo astral, el cuerpo mental, el ádico, el búdico, el devacánico, etcétera. Y que cada uno de esos cuerpos estaría actualizado para un nuevo escenario o sistema de experimentación que estaría dentro de ese plan donde vamos como pasando de curso. Si no se pasa el curso, pues lógicamente o repites o te quedarías más tiempo en uno de estos lugares, por llamarlo de alguna forma. Pero si esto de alguna forma se pudo intervenir, lo que ha podido ocurrir es que hemos estado durante, pues seguramente miles de años, revirtiendo una gran cantidad de almas, por llamar de alguna forma a lo que seríamos en nuestra totalidad, y que están todo el tiempo enganchadas al plano físico porque no terminan de desprenderse de los deseos, los anhelos y el apego emocional, que sería el mundo donde venimos un poco pues a solucionar eso de alguna manera o a vivirlo de una forma en la que podamos trascender al siguiente estadio liberados con nuestra entidad energética bien alineada, esto que hablamos del ego, que supondría lo que es no solamente la personalidad, sino toda nuestra estructura de identidad, lo que nos hace ser especiales, por decirlo de alguna forma, o ser esa entidad de alguna forma independiente que tiene un sello propio. Claro, si esto lo llevamos viviendo cientos de años con esa parte del ego, que sería nuestra parte integral, digamos, que nos diferencia de los demás, que sería nuestro sello personal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues al desconectar ese ego de la esencia, de toda la parte esencial que somos de conciencia, toda esa esencia, que sería una enorme energía, quedaría desvinculada y con lo cual pues podría ser efectivamente muy susceptible de ser al no tener dueño, por decirlo de alguna forma, de ser pues comida, ¿no? por un tipo de entidades que formarían parte del mismo proceso evolutivo, que se quedaron enquistadas y que al no poder alimentarse en otro estado, porque si no puedes subir ni regresas aquí, ¿vale? Suponiendo que hubiera una serie de entidades enormes y milenarias alimentándose de energía, esto del despertar, al final, estoy citando esto porque seguramente estaría muy relacionado. Si me permitís hacer un inciso, ya que José ha tocado el tema de estas entidades superiores que se alimentan de nuestra energía, acabo de recordar, me acaba de venir, que cuando llegué a Mallorca, cuando estaba en la época de Stop Secret, me fui a Mallorca hace un par de años y di una charla en el Centro de Metafísica de Mallorca. Y bueno, yo no me lo esperé, estaba lleno, habían desde ingenieros y gente que estaba de vacaciones y estaba pasando algunos días en la isla. Y una de estas personas que estaban en la charla era un argentino, era un chileno que estaba con su novia argentina, que vivían en Argentina, y él me comentó que las Amazonas
había estado en la zona donde, porque él consumía marihuana, que él contó que afortunadamente él a través de los sueños astrales él consiguió desprenderse de esta adicción, pero que en las Amazonas había estado con un grupo grande de jóvenes que van a dejar esta adicción, específicamente con la marihuana, a través de la ayahuasca. Cuando hacen la toma de ayahuasca, al día siguiente, todos dibujan un reptil, un ser reptiliano que supuestamente se había estado alimentando de la energía de estos jóvenes que habían estado consumiendo marihuana. Bueno, lo acabo de recordar y lo comento, que llega esta información desde esa zona. Lo que ocurre con este tema es que estamos volviendo a plantear toda la situación desde el plano 3D, es decir, estamos contando con una rueda karmática que pasa a través del tiempo, de un tiempo lineal que a la vez no existe, y que seguimos con el planteamiento 3D. Entonces, ¿realmente vamos a poder despertar con este planteamiento? Es decir, si lo que queremos salir es de este plano, de este paradigma que tenemos, queremos trascender estos límites, estos condicionamientos que tenemos que empezar a plantear las cosas desde otro punto de vista. Entonces, para mí, la rueda karmática en ese sentido no tiene sentido realmente. No tiene una base que se sostenga. Además, vamos a contar el tema, tomando en cuenta el tema de la reencarnación, porque entonces hay 30 personas, 40, 100, 1000, los que sean, que recuerdan ser Cleopatra, que recuerdan ser Napoleón, que recuerdan ser, vamos a poner esos personajes porque son personajes reconocibles por todos y que todos los podemos identificar rápidamente, ¿no? Porque si decimos Perico los Palotes, nadie sabe de quién estamos hablando, y aunque sean 40 los que recuerden ser Perico los Palotes, ahí estamos hablando de algo que no podemos ubicar con tanta facilidad, ¿no? Pero estos personajes históricos relevantes, hay muchas personas que tienen recuerdos de vidas pasadas de determinados personajes. Sí. ¿Por qué? Entonces, ¿de dónde viene eso? Yo tengo mi propia teoría acerca del tema, que creo que la hemos comentado alguna vez, no sé si en los vídeos ha salido o creo que sí, también alguna vez. Pero es que todo, últimamente a mí lo que me estoy planteando, no lo que me llega, mi inquietud personal, va más bien orientada en el sentido de que vamos justamente al revés. Estamos intentando salir de algo, de un supuesto sueño, que para mí tampoco estamos tan dormidos. O sea, para mí esto no es un sueño, es una experiencia. Es un ¿cómo podríamos decir? Pues la mejor analogía es que me repito, pero es que la mejor analogía es un videojuego. El videojuego. Estamos realmente viviendo una experiencia holográfica diferente. Es como cuando vas a un lugar de estos que tienen todos los aparatos, que te ponen tu casco, los guantes, se ponen unos ciertos sensores y tú puedes sentir, vivir, percibir todo aquello a todos los niveles, no solo verlo y jugar con el joystick en la mano, sino experimentar aquello que estás viviendo en ese juego ficticio, ¿no? Entonces realmente no es para mí tanto un sueño, sino una inconsciencia de aquello que estamos viviendo. O sea, no es un estar dormido, estoy despierto, sino estoy viviendo algo de lo que no soy consciente. O sea, estoy viviendo a través de mi inconsciente, no a través, o sea, no aunándolo todo, separando. Estamos diseccionando nuestro ser, haciendo porciones, y lo que yo veo es que con este supuesto despertar al que vamos, ¿no? Esta evolución a la que se supone que estamos intentando llegar o que estamos viviendo, lo que hace es más de lo mismo, diseccionar más ese ser. Y mi entender, no sé, mi limitación mental lo que me dice es que tenemos que hacer más bien todo lo contrario, integrar todas las partes del puzzle. Claro, si seguimos separando, no vamos a tener nunca toda la información completa, no vamos a tener nunca ese ser completo que queremos. Estamos desdeñando partes nuestras, como puede ser la física. Hay muchos temas ahí que tocar, porque todo lo que es el plano, el paradigma 3D, hay muchas cosas que están criticadas, mal vistas, que no se pueden hablar, no se pueden decir, porque es algo como que no es espiritual. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Sería un poco reunir, sí, ya sé que no estoy aportando mucha luz, sino más cacao a la mezcla, claro. pero es que es un poco el toque de atención ese de vamos a intentar ver las cosas un poquito fuera de lo que ya conocemos, ¿no? Vamos a
a meternos nosotros, vamos a poner nuestra chicha ahí, vamos a mojar. Claro, es que a eso iba yo en realidad, si todo nos va a llevar al mismo punto. Esta desvinculación del ego con su esencia, que es lo que se ha producido, se han producido egos sueltos, desvinculados del centro emocional real, que es lo que seríamos, atentos a esta palabra, de reales y de ser reales, porque ya sabemos quiénes son los reales aquí. Y ha habido una realeza, y sigue habiéndola, Sangre real. que ellos son los reales. De real, obviamente, viene de realidad. Entonces, parece ser que ha habido pues una serie de personajes que han tenido como esa categoría de ser reales, y sin embargo, pues el resto no lo somos. No lo somos. Entonces, si no somos reales, pues somos irreales, es decir, estamos durmiendo. Realizarnos, esta palabra tan chula, que sería, ya sabemos que es una palabra compuesta que viene de real y de izar. Izar viene de levantar, es decir, de conseguir tu realidad, es decir, de alinear, ¿vale?, tu ser, lo que tú estás siendo aquí con tu ser real. Ese ser real, en realidad, valga la redundancia, sería el que está jugando detrás del videojuego y el personaje, los dos. Pero si el personaje se pierde dentro del juego, en todas esas estantes infinitos que hay por ahí, que son muchas veces que van a ser cebos para esa perdición famosa, ¿no?, en la que te estás perdiendo en el videojuego sin tener el contacto con el ser real, que está libre de todo, quiero decir, que está libre de toda culpa, de toda pena, y que es eterno y que sería inmortal, ¿no? Esa desvinculación sería, claro, el personaje dentro del juego está durmiendo porque no ha despertado a su ser real. Esto sería otra manera de decirlo. Entonces, de lo que se ha tratado es de conseguir a muchos personajes que están jugando en el juego desconectados de su esencia real. Y claro, eso no puede más que estar revirtiendo, y aquí, claro, ya aparecería pues esa sospecha, ¿no? Porque todo el sentido que tendría toda esta vorágine de dinero y de bajas energías y de guerras y de odios y de rencores y de bajas de energías a la baja vibración, ¿no? Es todo aquello que está desvinculado de la esencia, es decir, de la armonía emocional, de la paz de espíritu. Fíjate qué famosa palabra tan antigua, que cómo se ha utilizado esto, ¿no? Pues estaría toda esa energía, ¿qué pasa con ella? ¿No? Aquí habría que empezar a plantearse si realmente el tema este del dinero, que tanto se habla de que se están quedar con todo el dinero, que es un tema económico y tal, posiblemente el botín vaya mucho más allá, y el botín no sea el dinero, sino la energía de las almas conectadas. Esto que estoy diciendo con total normalidad es pues tocar seguramente la parte más profunda y más controvertida de lo que está pasando en el mundo y lo que ya está pasando durante muchísimo tiempo. Con esto de la espiritualidad hay que llevar mucho cuidado, porque hay muchísimas tendencias que vienen desde el Tao y desde el Zen, posiblemente, pues la mayoría de ellas también muy adulteradas, que tienden a disolver el ego. Es decir, nuevamente la pretensión es desconectar la identificación del ser que somos, independiente, que eso sería el sentido de la vida en su representación exponencial. La vida es precisamente la riqueza de la vida consiste en que seamos muchos y nos vayamos encontrando y disfrutando los unos con los otros. Si no, quedaríamos revertidos a un ser único, que sería la esencia por sí sola, que no tendría la capacidad de experimentar. Pero lo que elegimos fue experimentar a través de un cuerpo individual, uno o los que sean, que nos vaya tocando cada vez, ¿vale? Pero al menos que sepamos que nuestra identidad, ese ego del que hablamos, supone nuestra identidad como ser independiente, especulador y experiencial y vital. Luego, si intentamos disolver el ego, volvemos otra vez a separar al ego de la esencia. Esta vez separamos a la esencia del ego. A la esencia le quitamos el ego, y cuando se quede la energía esencial sin su capitán, es una energía que puede ser perfectamente pasto de alimañas en cuanto pasemos al otro lado.
Cuidado con este tema porque tiene miga, ¿eh? Tiene o sea, mucha hay miga. hay dos maneras de hacerlo. Esto se ha estado haciendo siempre. O sea, desvinculamos al ego de la esencia y decimos que solo somos cuerpo físico y que somos el personaje y que no hay ningún capitán detrás y que el capitán está por ahí fuera y es un dios que han crucificado y no sé qué, no sé cuántos. Y la otra manera es, pues ahora disolvemos al ego, y una vez que el ego quede disuelto, pues se queda la esencia sola. Y como podemos hacer lo que nos dé la gana, pues claro que lo hacemos. Podemos hacerlo todo y podemos esa esencia, entender lo que significa esa integración de ese ego con la esencia. Eso sería empezar a estar despiertos. Esto, cuando ocurre de golpe en estas personas, y ya nos metemos con el tema, que empiezan a, de repente, toman conexión con algo que va más allá de ellas y están con su cuerpo áurico, por llamarlo de alguna forma, pues muy desprotegidas, puede pasar de todo y puede aparecer de todo, y entonces escuchan voces y entran en unas fases que se sienten absolutamente, digamos, dominadas en una situación que no saben cómo manejar, ¿no? Esto hay muchísima gente que les ha pasado desde pequeñas, les lleva a través de un aprendizaje de muchos años, han conseguido, digamos, pues llevarlo bien, ir cerrando puertas, entendiéndolo de otra manera, ¿vale? Pues tal cual, pues creo que es tu caso, por ejemplo, Yolanda y otras muchas personas que nosotros conocemos, pues si la mayoría de la gente que se supone que es sensible a esto, que se le ha llamado que es evidente, que ya vi que viene con esta sensibilidad enorme, es entre otras cosas porque tienen su espectro. De lo que es su espectro energético, ese huevo que nos protege y que hace que estemos en esta entidad, pues donde se le está colando ahí de todo, ¿vale? Entonces van aprendiendo, digamos, a cerrarlo de alguna forma o a mantener lo que les va interesando. Y este es el gran salto que se produce, que luego pues se diagnostican psiquiátricamente estas personas como con todo tipo de etiquetas de esquizofrenias, etcétera, etcétera, y se les da tratamiento, mientras que en realidad no sería más que la toma de conciencia de un proceso de algo que en cierto modo pues es normal ateniéndonos a la situación de cada uno, obviamente, porque cada uno tiene su propio proceso que puede ser. Sin embargo, es verdad que se están dando muchos casos de este tipo donde, bueno, pues una vez más, insistir, que ya lo dijimos en una ocasión anterior, desde aquí, por lo menos en la medida de lo posible, ¿vale? Es decir, que va a ser importantísimo que haya una serenidad desde esa intención, con esa toma de conciencia de lo que somos nosotros y de centrar nuestra energía en nosotros. Este ha sido el gran problema, que se nos ha desconectado, y entonces esa parte del ego que está todavía muy activada, ¿vale? Ese ego que siempre ha estado suelto, que ha sido una máscara programada, ¿vale? De repente es como que hay una conexión, ¿vale? Y eso no se está sabiendo barajar, ¿no? Como es normal. Claro. Lo que está sucediendo es que, ya sea por el cambio vibracional de la Tierra, que dicen que está habiendo, etcétera, etcétera, porque la gente Eso es otra. se interesa más por estos temas, porque Sí, cada uno claro, está empeñado realmente en ver más allá de lo que tenemos delante de las narices. Exactamente. Lo que ocurre es que se activa la pineal. La pineal no es que esté apagada y se encienda de repente, siempre la tenemos, y por las noches es el periodo en el que está más activa y en el que tiene su mayor pico, ¿no?, digamos, de actuación. Entonces esto, cuando se produce durante la vigilia, es cuando estamos viendo esos seres, entidades, oyendo todo lo que hay en otras realidades. El problema está cuando tú no distingues de lo que es una cosa 3D, 4D, quinta o etcétera. No vamos a ponerle una etiqueta, simplemente que no es de este plano físico en el que estamos, no es la misma vibración nuestra. Cuando tú fundes toda esa visión, todos esos sentidos, y lo centras todo en esta, como si fuese algo físico, y no voy a decir real en el sentido de que no exista, sino de físico, ¿ves? No es material, igual que lo que nos rodea en este plano, repito, es cuando se empiezan a catalogar a estas personas de, pues, el típico está loco, esquizofrénico, paranoico, etcétera, etcétera, etcétera. Y tantos titulillos y nombres como se ha encontrado, ¿no?
Claro, aquí hace muchísima fuerza eso, ese paradigma médico que te va a etiquetar. Entonces la persona que es etiquetable o etiquetada, lógicamente va a entrar en una fase de pérdida y de desvalorización de su propio potencial, porque se va a creer que está, o simplemente con el hecho de dudarlo, eso ya es tremendo. Hacíamos analogía en el vídeo anterior que tocamos este tema a este despertar o esta activación de la pineal en ese estado, a un viaje de ayahuasca, ¿no? Y lo que sería, pues, todo lo que se te presenta. Cuando esta persona tiene este síntoma, o sea, de despertar repentino, que funde todo eso en este plano, que está con ese desconcierto, desorientación, y hay un camino previo hecho de evolución, de trabajo de los miedos, de los yoes y demás, y todo eso lo tiene integrado. Esto, aunque sea repentino, lo lleva de una forma mejor porque va entendiendo más allá que la realidad de este plano 3D. El problema está cuando esa persona no ha hecho ese camino previo conscientemente, no entiende lo que está pasando y realmente cree que ese diagnóstico que le han dado es inamovible, que no tiene remedio, que realmente está loca y se pierde dentro de esos miedos, porque lo que tendemos a manifestar primero con más fuerza son nuestros terrores, es lo que se nos presenta adelante en primera instancia, porque es lo que la vibración como más potente, la del amor y la del miedo son las que tienen más fuerza, ¿no? Sí. Entonces, o todo tipo de informaciones que vienen del inconsciente o al otro. Claro. Sí, pero esas informaciones que vienen del inconsciente generalmente lo que primero aflora es lo que tenga relación con tus miedos. Claro, pues puede ser terrorífico vivir esta situación. Entonces, en estos casos decimos, es que la medicación en ciertos momentos también puede ser muy útil. Porque si tú estás perdido en ese mundo, tampoco te pueden hacer reaccionar ni te pueden sacar de ahí si realmente no bajamos ese nivel de estrés que te puede causar un mal mayor, ¿no? Entonces, no es todo tan malo ni todo tan negativo. Todo tiene su uso correcto y su parte positiva. Claro, habrá todo tipo de casos donde efectivamente... Entonces, de lo que se trataría es de vivir esa experiencia de una forma lo más natural posible, lo más tranquila, sin caer en ese terror, sin pensar realmente es que estoy loco, ya no tengo remedio. No, vamos a ver quién nos puede ayudar, sin dejar de ir al médico, que es compatible perfectamente, quién hay en nuestro entorno que conozcamos o qué es lo que hay que nos puede ayudar a hacer de chamán, como yo decía en ese caso, ¿no? Haciendo la analogía con lo del viaje de ayahuasca, ¿no? Que nos pueda guiar en ese proceso y reconducir para que aprendamos a, como decía José, a ir cerrando esas puertas o a utilizar esa información en beneficio nuestro en vez de que nos sirva de tortura, ¿no? Entonces simplemente decir, prestando atención, pero siendo consciente de que no es lo único eso que estamos viendo en ese momento, oyendo, y que tampoco nos puede hacer daño. O sea, no es algo real, entre comillas, hablando en el sentido físico de la palabra, ¿no? Claro. Entonces, vamos a usarlo para que nos empuje en vez de para que nos frene. Claro, no hay ninguna razón para que nos haga daño, efectivamente, puesto que somos nosotros todo el tiempo, pero hay que tener en cuenta que estamos todos absolutamente conectados. Estamos conectados en un espacio que no vemos, donde nosotros somos en nuestra gran mayoría un ser de energía, de vibración, de onda, y es desde esa parte de la onda, desde donde estamos manifestando nuestra vida, y todo ahí, en su fondo, está todo perfectamente conectado. Cada pensamiento que tenemos nosotros en esta situación de onda, digamos, tiene una forma y tiene una densidad energética, ¿vale? Podríamos incluso decir matérica con respecto a lo que entenderíamos de materia en ese campo de energía, porque materia tampoco seríamos nosotros, somos exactamente lo mismo. Sí. Pero todo se da a una gran velocidad, mucho antes que se dé en el corpúsculo, en esa zona, en ese gran espacio donde todos estaríamos conectados, y cada vez que estamos emitiendo un pensamiento, estamos emitiendo una vibración de onda, y esa se movería en las corrientes astrales a la velocidad de la luz y va buscando el camino más fácil, es como el agua. Entonces se va incluyendo en aquellas... No es la velocidad de la luz, es incluso más rápido. Bueno, seguramente si hay algo más rápido que la velocidad de la luz, sería la velocidad de la conciencia, exactamente. Pero parece ser que tampoco es más rápida que la luz, porque la velocidad de la luz, por lo menos según Nassim Haramein, que lo ha argumentado fantásticamente bien,
es la velocidad de la luz, es ni más ni menos a la velocidad que están girando los quarks dentro de los protones. Qué curioso, ¿eh? Y entonces, claro, no entendemos que puede haber una velocidad mayor que la propia velocidad a través de la cual, digamos, la información se está moviendo todo el tiempo dentro de nosotros, ¿eh? O sea, nosotros la información se está moviendo a la velocidad de la luz. Realmente. Otra cosa es que nosotros lo vivamos en nuestra vida temporal con este campo de energía súper densificado dentro de un efecto tiempo y veamos pues estos retardos que, como es normal, son necesarios para que nosotros podamos hacer esos efectos de criba y regulación y vayamos desechando y cogiendo unas cosas y otras, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero ya se ha hecho un experimento en el que se enlazan dos átomos y se mandan a extremos diferentes o cogiendo células de una muestra de absolutamente, sí, sí, todo esto cuando estimulan uno, el otro responde al instante, o sea, es inmediato. Por eso inmediato, todo es, hablando desde el punto de vista de la cuántica, absolutamente, ya claro. estamos perdiendo también el sentido a tener la velocidad de la luz, porque si todo está pasando ahora, todo es ya, o sea, no es que espero que llegue, es que ya ha llegado, porque claro, es ahora a la vez. A eso sí. Es a lo que yo me refería cuando te decía claro. que incluso más rápido, ¿no? Que la velocidad de la luz. Bueno, ya será una cuestión de posiblemente, sí, pero vamos, ya es una cuestión de la velocidad de la luz es tan bestia que... Sí. Claro, por eso digo, es citar simplemente una referencia. Sería prácticamente sería automático. Quiero decir que si estamos todo el tiempo pensando y emitiendo no solamente pensamientos, sino sentimientos y emociones, y éstas se mueven en un campo muchísimo más libre que este, y tienen su vida propia, en cierto modo, en el otro lado, ¿eh? Cada pensamiento tendría su propia entidad propia, ¿no? Si se manifiesta una emoción y un sentimiento con la suficiente fuerza, esto no se muere, o sea, esto tiene un campo de existencia y va a ir por correspondencia, por vibración y por ley de atracción, ¿vale? Pues de hecho toda la idea de la masa crítica está basada en esto, y de los campos morfogenéticos está basado en esto. Sí. En cuanto a esto, se han hecho muchísimos experimentos también. Bueno, todo esto de lo que estoy hablando es absolutamente científico, ¿eh? Sí. Todo. Ya podemos hablar desde la ciencia, que es uno de los grandes requisitos que siempre se ha pedido a la metafísica y a la espiritualidad, pero como la ciencia ya se ha topado de bruces con la misma historia, con este conocimiento, pues ya se puede hablar desde el punto de vista absolutamente científico, que si hay algo que está hiper demostrado es precisamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hemos hecho este vídeo es porque las personas que nos están viendo dicen despertar y nos encontramos que somos esquizofrénicos o bipolares pero realmente ese despertar que estas personas reciben es por un impacto realmente físico, un accidente que suelen tener de coche o trabajando, realmente suele ser o emocional, es un impacto que también puede ser de que de golpe y porrazo tiene una falta de identidad de valores, ¿no? De golpe y porrazo se ven que están rodeados de personas que no les entienden y ellos empiezan a ver algo que es diferente, ¿no? Y empezamos a ver que esas personas dicen, uy, me estoy volviendo loco porque estoy viendo cosas que antes no veía, estoy escuchando cosas que antes no escuchaba y ahora está viendo que yo he cambiado. Esas personas se asustan, realmente se acojonan. Realmente empiezan a tener un miedo real. Y como es antinatural lo que están viendo dentro de lo que era su política, antiguamente de cómo se movían, empiezan a entrar en un pánico, ¿no? Entonces ya mi pregunta es, como terapeutas que sois, esa persona entra ya en pánico, ¿qué es lo que hay que hacer? Hombre, ahí se podrían hacer yo creo que muchas cosas, ¿no? Desde luego una medida de choque sería pues efectivamente pues algún tipo de medicación que tienda a producir pues una bajada en todo el sistema nervioso parasimpático que se desboca, ¿no? Que ya sería probablemente pues una buena medida, ¿no? En caso de que no haya unas posibilidades de hacer un tratamiento porque la persona se encuentra en una situación, en un estado que está realmente incapacitada pues para por el miedo. Claro, por ese miedo o por ese estado de pánico que le va a producir una enorme ansiedad, etcétera, etcétera. Pues aquí, como Yolanda, tú estabas diciendo, pues efectivamente pues una medicación, depende de los grados, ¿vale? Que pueda, digamos, bajar estos umbrales de estos picos, pues ya sería, para empezar, pues una buena medida, siempre y cuando pues la situación lo requiera. Ahora, si esta persona
pues obviamente se puede poner en manos de alguien que pueda guiarla, o porque claro, si estamos viendo casos, sobre todo en los que la complicación estriba en que esto aparece de una forma muy súbita. Es la familia la primera que va a ver estos síntomas. El primer camino es el médico. Entonces pasar de ahí a las siguientes tomas de conciencia para que pueda empezar esa persona a darse cuenta de que no es que esté loca, ¿vale? Porque esto de la locura ha sido algo que siempre se ha utilizado muchísimo. La locura en realidad no sería ni más ni menos que una fase en la que la persona está huida de sí misma, ¿no? Lo que hace es que va formando una serie de desconexiones, se desconecta y se queda como en automático, de alguna forma, generalmente pues para no sufrir, ¿vale? Entonces esto también sería un recurso biológico. Este recurso biológico dejaría de tener sentido en una situación, vamos, de sostenibilidad, digamos, donde la conciencia esté activa. Lógicamente, estamos hablando siempre de que haya una conexión de conciencia, ¿vale? Sino que la persona esté, digamos, consciente, ¿vale? Y pueda hacer simplemente, pues un trabajo donde recabe su propia conciencia a través de sentirse ella con su centro emocional suficiente como para poder empezar a gestionar sus propias emociones, y a partir de ahí, claro, la medicación empezaría a dejar de tener sentido. Claro. Pero habría que llegar a este punto, obviamente, pero no seguir pensando que se nos ha ido la olla, que es que estamos locos, sino que pues, en los casos de más picos o más flagrantes, donde puede haber pues un estado de pánico, que el estado de pánico sería un recurso biológico que nos está ayudando a llevar a una situación en la que tenemos mucho miedo, donde no estamos pudiendo controlar nada, ¿vale? Pero a partir de recabar ese centro emocional, lógicamente esto a través del sistema es el de siempre, es el empezar a tener conciencia de que tú eres algo que va mucho más allá de lo que te han dicho que eres, y de que todo el poder de regir tus emociones está en ti. Mira, esto voy a poner un ejemplo que a lo mejor lo vamos a entender quizás con bastante facilidad. Suponiendo que el mando nuestro emocional esté lleno de botoncitos, donde hay un botón que pongamos esquizofrenia, otro que pongamos angustia, otro que pongamos miedo, otro pánico, terror, enfado, todo un extenso repertorio, ¿vale? Si este mando, que sería el que al darle un botón se acciona nuestro cuerpo emocional, digamos, lo tenemos distribuido por ahí, lo vamos regalando, o inconscientemente hemos dado nuestro propio mando en muchos sectores. Le hemos dejado un mando al sitio donde trabajamos, otro mando a distancia a nuestro padre, le hemos dado un mando a nuestra madre, un mando a la pareja y otro mando a los amigos. Cada vez que los amigos vayan a apretar un botón, pues yo me voy a poner pues según el botón que le den, ¿vale? Pues ahora te vas a poner histérico, pues ahora te vas a enfadar, pues ahora vas a hacer lo que quiera que sea. Entonces tu mando, el mando que rige tus emociones, lo tienes totalmente distribuido, ¿ok? Y ese mando es susceptible de ser pulsado por cualquiera, y tú pues respondes al mando a distancia. Eso tiene que ver con las máscaras del ego, ¿no? Sí, está muy relacionado, obviamente, claro. El dejar de... Esto tiene que ver con las máscaras del ego. Eso sería el ego desvinculado, es decir, tu esencia, tu centro emocional no tiene esos mandos, y entonces el ego siempre está loco, ¿eh? O sea, el ego este del que hablamos, no del ego que te identifica como personaje independiente, sino como entidad independiente, sino del ego... las máscaras. El ego, de las máscaras que adopta el ego cuando se siente desvinculado, que son siempre máscaras de protección y de defensa, porque no encuentra una esencia, y este ego siempre va a ser un paranoico, un psicótico, un histérico, un neurótico o un psicópata. Siempre, que son esas máscaras que van a estar activas de una forma u otra. Esto socialmente hemos estado funcionando con estas máscaras generalmente activas en mayor o menor medida, hasta el punto de que pues, la gente se mataba en duelo, ¿vale? O uno le decía a otro otra cosa y se ofendía hasta el punto pues, de llegar... Claro, no hemos entendido nada. Eso sería estar durmiendo, el pensar que el otro está desvinculado de ti, que se puede generar una confrontación con algo que no seas, en el fondo, tú mismo, y de que solo te estás peleando contigo mismo. ¿Esto cómo se consigue? Recogiendo estos mandos, valga este ejemplo,
y cuando los recojas todos y tengas un único mando y ese mando lo tengas tú, a partir de ahí te puedes poner histérico y te puedes enfadar y puedes hacer todo lo que tú quieras, pero ya sabes que lo estás haciendo tú. Esa sería la toma de conciencia y eso sería despertar a una nueva realidad donde tendrías tú todo el poder, de ahí vendría esa idea del empoderamiento, que está muy relacionada con el despertar y que también lo podemos relacionar pues, con estos casos, ¿vale? Esto se trataría de llegar, o por lo menos de encauzar a esta persona hacia ese lugar donde ella va a tener los mandos y su centro emocional lo va a tener esa persona y se van a acabar todas estas locuras y este tipo de cosas y esa persona va a poder abrir las puertas, cerrarlas, a lo que le interese sí y a lo que no, pues no. Siguiendo con el hilo conductor de José, yo quiero contar una pequeña experiencia que tuve también hace 1 año y medio aproximadamente en Madrid, que fue una historia similar a la del exorcista. O sea, yo en mí tenía un demonio dentro, duró pocos minutos, pero yo conseguí desde mi centro controlar ese miedo y desapareció. Bueno, esto dicho así parece que está hablando de un exorcismo, pero lo único que le pasaba es que... No, de verdad, tenía un demonio... Bueno, eso fue de noche, bueno, que entendedme por favor, pero me refiero a que a través de yo tomar el control de la situación, yo superar el miedo, porque al fin y al cabo es un terror y un pánico, es miedo, o sea, es miedo. Controlarlo lo superas, desaparece todo. Nosotros somos mucho más que ese terror, que esos demonios y que todas esas partes. Ya pasaríamos de estar siendo unas entidades completamente desprotegidas y susceptibles de ser gobernadas y manipuladas por cualquier fuerza ajena, pero cuando tú tomas posesión de ti mismo va a significar que tomas conciencia de que todo lo que estás viendo lo estás produciendo tú desde unos estratos inconscientes. No estás viendo, ¿vale? Pero que tomar conciencia ya de esto supone, hombre, empezar a tener el control. Si esto lo hiciéramos todos, sería impensable, sería imposible que tuviéramos simplemente una discusión. Sería impensable porque ya sabes que el otro con el que estás discutiendo es una parte de ti. Deja de tener sentido. Dejaría de tener sentido. Entonces empezaría el verdadero trabajo, ¿vale? Que sería interior. Esta es la mirada interior. Ajá. Y esto es lo que nos haría ser reales y realizarnos en una vida dentro de un panorama existencial, pues desde luego muy diferente al que estamos teniendo, que venimos de estas almas y egos desconectados y que siguen estando desconectados y que el único camino va a ser este y no hay otro camino. Yo quería un poco ahondar un poco más en desmitificar todo esto de lo que es la esquizofrenia, etcétera, etcétera, todos los lo que serían los diagnósticos, en el sentido de que para mí, basándonos en lo que ha dicho José, o sea, esto está incluido dentro de mi explicación, como dice, la locura, vamos a decir locura, que abarca toda la sintomatología, no sería más que un proceso biológico que realmente lo que hace es evitar pues que te dé por miedo, por ese miedo, por ese punto que estás viviendo en ese momento, ese pico emocional de un grado de estrés enorme, que te dé un infarto, que te dé un ictus o cualquier otra reacción física grave. Vale. Teniendo en cuenta eso, nos encontramos mucho, que es muy típico, que hayan personas que ven, otras personas que no están, que hablen con gente que no vemos y que tengan acciones o reacciones basadas en tiempos pasados, suelen recordar muy bien cosas de antes y como que lo reviven, lo viven. Pero vamos a ver todo esto desde este plano, no tiene sentido. Entonces está loco, está viviendo una realidad que para nosotros no existe. Entonces decimos que esa persona está loca. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros estamos contemplando esa situación desde la realidad 3D. Si tú cambias ese punto de vista, cambias el enfoque, como yo digo, te vas a la otra esquina de la habitación, vas a ver un panorama totalmente diferente. Entonces, contando con que el tiempo no existe, todo es ahora y todo está interactuando en este mismo momento, en cuenta eso, esa persona está tan cuerda como tú, como yo, o incluso más que nosotros, en el sentido de que está viviendo una realidad que nosotros no somos capaces de contemplar desde este punto de vista. Entonces vamos a empezar a darle un enfoque distinto a todo esto, porque si no vamos a estar siempre dentro del mismo paradigma, no vamos a salir. Perdona que haga una anotación aquí, Yolanda, estaría doblemente cuerdo porque está utilizando un sistema que le está salvando la vida. Exactamente. Igual es de una inteligencia emocional tremenda. Lo que nos llevaría a estar en ese estado, ese pico emocional que llamamos locura, sería, como José ha dicho, esos
esa situación pico, límite, ese llegar al final del túnel, tocar fondo, como nos dicen en las cartas las personas que nos han escrito, ese estrés emocional. Por eso se da en esos casos, porque tu cuerpo está sometido a un estrés y hace una huida, en este caso hacia adelante, en vez de ir hacia atrás. O sea, huye, se evade y de esta realidad. Pero no es que se vada de esta realidad y que se invente unos mundos de yuppie, no, es que decide vivir en otra realidad diferente a la que estamos viviendo aquí. Claro. Que es eso una posibilidad que tenemos todos y que no accionamos. Entonces deberíamos de aprender de ellos en vez de medicar y reprimirlos como si fueran bichos raros y no nos interesa ver lo que dicen o lo que nos cuentan. Desde luego en bio sabemos que el loco, aquel que está diciendo, presta atención a lo que dice el loco porque es el que tiene la clave para desentrañar todo lo que está sucediendo realmente. ¿Y qué nos lleva a todo eso? Pues lo que José nos estaba comentando de las máscaras del ego y de ese mando a distancia que le cedemos a los demás, ¿no? En todo este camino. Pero que no es algo irreversible, que podemos ponerle otro enfoque diferente. O sea, si no se trata de cambiar nada, sino básicamente nuestra visión sobre el cambiar tema. En la percepción. Vamos a cambiar nuestra percepción de esa situación para poder usarla a nuestro beneficio y que realmente nos sirva, porque esa experiencia te puede dar pie a realmente ir más allá de donde estás ahora. O sea, no tomarla como una traba, sino como una oportunidad, que es lo que realmente yo veo en esos casos, ¿no? Aunque sea todo de golpe y como que se nos viene el mundo encima porque no entendemos lo que está pasando. Entonces yo aquí pediría un poco a las familias también, en este caso, que sí, que vayan al médico, está muy bien, como decimos, que es todo perfectamente plausible y está muy bien en ciertos casos cuando los picos son agudos y demás, pero a la vez que proporcionen otra ayuda de otro tipo, que den herramientas a esa persona para aprender a gestionar eso sin necesidad de depender de un medicamento, para que poco a poco podamos bajar esa dosis y esa persona pueda ser real, en todos los sentidos. Hay otra cosa que os habéis olvidado, porque no os he escuchado hablar, y es el transgeneracional. Mucha gente de estas que empiecen a tener este tipo de despertar también viene provocado por una programación que viene de sus ancestros. Por supuesto. Entonces, claro, empiezan a despertar, pero no vienen porque realmente han tenido un posible bioshock. Realmente es un programa que en un momento determinado se les dispara porque tienen un ancestro que llevan ahí esa historia. Pero si se te dispara ese programa es porque ha resonado, ¿no? Ha vibrado en la misma frecuencia de ese programa, de ese ancestro tuyo que no dejas de ser tuyo. Mi punto de vista sobre la reencarnación, que es lo que apuntaba antes, no lo he comentado porque es como extender mucho, pero aquí, ya que lo saca Luis, no es que somos una persona que va viviendo diferentes vidas y yo recuerdo esta vida, yo tengo recuerdo de vidas pasadas, pero no es que yo haya vivido y haya ido de un cuerpo en otro, de un cuerpo en otro, en un tiempo en otro, si todo es ahora. Simplemente es que en mi ADN está toda la información genética de todo mi clan. Entonces cuando yo vivo aquí una experiencia que resuena con la de esa persona de mi clan que ha vivido esa experiencia y que ha muerto a lo mejor, pues no sé, vamos a poner un caso que alguien que mataron en la horca, pues yo cuando tenga aquí algo que se me ajuste al cuello, me va a dar agobio, me voy a poner, puedo entrar incluso en shock, etcétera, etcétera, por simple hecho de llevar a lo mejor un jersey de cuello vuelto. ¿Por qué? Porque ese ancestro murió en la horca. Entonces yo aquí tengo una experiencia que resuena con aquello y me activa ese recuerdo o me activa ese programa que decíamos, ¿no? Que ya está ahí. Pero... Situación que está ocurriendo aquí ahora. Ahorcado, el abuelo ahorcado o el bisabuelo ahorcado. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? A ver, explícame, no lo he pillado. Porque como el tiempo no existe. Como el tiempo no existe. Ah, claro, sí, todo estaba sucediendo simultáneamente, ¿no? Pero bueno, mira, está muy bien que Luis haya hablado del transgeneracional, que estamos dentro del campo de la biodescodificación y ya que estamos hablando de profesionales que pudieran ayudar, ya al decir, porque mucha gente se preguntará, ¿y dónde vamos a buscar esta ayuda? ¿Qué tipo de profesionales? Bueno, pues decir que dentro del campo de la biodescodificación hay ya numerosos profesionales que trabajan con este tipo de recursos donde al final se va a conseguir esta
que es porque están especializados en eso, básicamente no es por otra cosa, y porque han pasado por un proceso donde esto se va a entender sí o sí en la mayoría de los casos. Yo estoy casi prácticamente convencido de que cualquier profesional de biodescodificación puede hacer grandes ayudas en este sentido, y sin olvidar los grandísimos profesionales que dentro del campo de la psicología, que hay enormes profesionales donde están haciendo unos trabajos fantásticos ya a través del avance de las neurociencias, aplicándolo dentro de la psicología, aunque no lo estudian en las carreras, pero muchísimos psicólogos, lógicamente, por pura una cuestión personal, pues han estado avanzando en todos los campos, y hay enormes profesionales que yo creo que el psicólogo que esté actualizado y que tenga un amor por su profesión va a poder hacer ayudas realmente importantes en este sentido. Sí, cualquier terapeuta o psicoterapeuta que esté versado en las nuevas ciencias y en todo lo que tiene que ver con la metodología de la biodescodificación, que no es que sea específica de biodescodificación, pero que son dentro de la PNL, por ejemplo, pues cualquier terapeuta que haya trabajado con PNL y que sea psicólogo y que haya hecho... Con hipnosis ericksoniana. A ver, aquí habemos 4 terapeutas que somos psicoterapeutas y todos estos protocolos los conocemos perfectamente. El método Yuen, el Theta Healing, el Psyche, todos estos trabajan este tipo de historias, o sea, claro, todo lo que sea psicoterapeuta. Lo importante es que cuando hacemos este vídeo ¿hay un despertar de conciencia? Lo hay. ¿Hay personas que se están volviendo esquizofrénicas? La hay. ¿Hay una manera de ayudar? La hay, que es la psicoterapia, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero lo que queremos en este vídeo realmente es ayudar a esas personas que ahora mismo no están yendo a ningún terapeuta, que realmente se están encontrando, que están viendo una realidad que no pueden ver, se están acojonando, están diciendo... Y realmente a través de este vídeo hay que tranquilizar, o sea, es decir, ¿qué pasos deben seguir estas personas? Empoderarse de uno mismo. Y aquí sí que podemos entrar ya, que es para vosotros empoderarse. Porque claro, hemos dado ya unas cuantas herramientas, incluso hemos hablado de empoderarse, pero realmente nos piden eso. ¿Qué significa empoderarse? ¿Cómo ellos pueden hacerlo? Sin tener que ir todavía a un terapeuta. Ya el terapeuta cuando puedan ir, ya les irán pues graduando. Pero ahora mismo yo me encuentro que me veo todo eso, ¿cómo me empodero? Esa es la historia. Buena pregunta. Bueno, esto ya lo hemos comentado con anterioridad, pero va a depender de cada caso, de cómo se ha vivido, de la intensidad, de a qué está afectando realmente a su vida. Yo vuelvo a insistir, yo pienso que en la mayoría de los casos hay un estado de pánico que aparece por el miedo a lo desconocido y a no saber qué te está ocurriendo. Entonces esto es lo que se va a tratar médicamente, ¿vale? Pero una vez que por lo menos ya desde aquí, por lanzar este mensaje, que ha de estar claro, ¿vale? Que se pierda ese miedo, o sea, se pierda. Que por lo menos saber tener la información de que ahí no está pasando absolutamente nada que sea antinatural, ¿vale? Que todo es normalísimo, ¿ok? Y simplemente pues desde esta información me imagino que ya puedes llegar a ser muy útil, ¿vale? Pues para actuar con un sentido mucho más de la tranquilidad y desde la solvencia, ¿vale? A la hora de afrontar pues una situación que tenga que ver con esto, ¿no? Porque prácticamente simplemente este componente ya va a hacer que no se disparen pues esos disparadores, ¿vale? Que aparecen y que tienen que ver con ese pánico y ese miedo, ¿vale? Una vez que perdemos el miedo porque sabemos que todo estaría dentro de un proceso normal, ¿vale? Y que va a tener su fase y que seguramente pues sí, pasaría por sí solo, probablemente con toda probabilidad, dependiendo de los casos, pues yo creo que este sería el punto determinante en esta cuestión. O sea, por lo que he podido entender de lo que habéis explicado, yo aquí no me pongo como terapeuta, estoy en el lado contrario, ¿no? Por supuesto. Estoy haciendo mi papel porque sí, como terapeuta voy a decir lo mismo que vosotros. Claro. Entonces, claro, desde el punto de una persona que lo ve desde fuera, la historia está en que una persona se encuentra con lo que se encuentra, lo que tiene que hacer es buscar un guía. ¿Por qué tiene que buscar un guía? Porque tiene que volver a empoderarse. Y como tiene miedo, una persona, un psicoterapeuta en este caso, ¿no?, que realmente te sepa reconducir hasta un punto donde tú esa locura lo veas como un estado normal, donde empiezas a darte cuenta de todo lo que te rodea. ¿Estamos hablando de eso? Sí, bueno, sí, pero yo muchísimos casos donde estas personas han tenido el mismísimo proceso y han estado rodeadas con personas, pues un hermano o un amigo que está versado en estos temas y que lo ha tratado con naturalidad, ha formado parte de un proceso de despertar normalísimo donde no ha ocurrido absolutamente nada.
Si aquí el problema es el disparo este de ese pánico y de ese miedo que va a generar que todo esto haya un aluvión, como decía antes Yolanda al principio, vayan al bien porque lo primero que se van a manifestar van a ser los miedos y los terrores. Entonces esto va a ser, claro, pues va a ser, puede llegar a ser bastante intenso en ese sentido. Pero no sería ni más ni menos que esto de lo que estamos diciendo, ¿no? Hombre, yo esto lo complementaría también con que las personas empezaran a estudiar, ¿no? Todo este tipo, vamos a decir, de terapéuticas, pero no porque sean terapeutas, no, porque ellos puedan empezar a tener unas herramientas que puedan utilizar a sí mismos y que realmente ellos puedan empezar a empoderarse, porque realmente si tienen información y tienen las herramientas, pues volvemos a que tienes el conocimiento, entonces nadie te puede engañar. Justamente. El problema es que la gente tienen oficios normales, viven normalmente, solo escuchan hablar de lo mal que lo pasa a la vecina o el partido de fútbol típico o 4 tonterías, y cuando empiezan a ver esas realidades 3D que se convierten en 4D, en 5D, empiezan a ver una simbología. Claro, llega un momento que la gente pues te toman pues eso como poco más que se ríen de ti, ¿no? Claro. Y entramos ya a todo lo que puedan ser pues entidades extraterrestres. Y aquí ya podemos, si queréis, entrar a cosas. ¿Vosotros creéis que, por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia puede ser una persona abducida, que le han puesto un chip, o que realmente vive otras realidades paralelas? Bueno, cualquiera de las anteriores, ¿no? Sí, yo en este campo me remito siempre a lo mismo. Si vamos a pretender estar empoderados algún día, tendremos que tener en cuenta que estamos creando permanentemente una realidad, y que todo esto formaría parte de un gran iconograma lleno de simbologías, desde la simbología reptil, pasando por la extraterrestre, porque todos seríamos extraterrestres, todos estaríamos conectados en el espacio de conciencia donde no existen las distancias ni el tiempo, con lo cual podemos trascender este mundo y de los mundos que nos dé la gana. Nos estamos manifestando corpuscularmente, pero lo que somos en nuestro fondo estaríamos todos unificados, y esto va a trascender lo que es el planeta Tierra. Entonces, hablar de extraterrestres o de terrestres ya me parece un poco marear la perdiz, en el sentido de pues eso, de vincularnos del resto, separarnos y pensar demasiado, que estamos separados de todo, etcétera, etcétera. Con lo cual, este miedo va a generar que pueda aparecer pues una aparición extraterrestre, y que esto se ha vivenciado de una forma con toda la crudeza de su realidad y todo su miedo y su pánico, que no sería más que una expresión del inconsciente creando una realidad, que es lo que estamos haciendo constantemente. Bueno, hablando de este miedo muy alimentado por Hollywood, además. Por supuesto. Sumamente alimentado. Películas de terror, de extraterrestres, invasiones. Hombre, lo peor que ven estas personas normalmente es que se sienten perseguidos. Hay alguien que continuamente lo están persiguiendo o lo están vigilando. O los paranoicos. ¿Vale? Porque uno de los casos que tiene mucha la gente al despertar es que empiezan a ver mucha simbología numérica, el número 11, el número 3, se les repite esto, se les repite, pero por otro lado salen a la calle y dicen: aquel me está mirando, este me está controlando, me siento con un miedo. Lógicamente esto también lo ha producido mucho, aparte Hollywood, como decís vosotros, ¿no? Claro, eso sería un compuesto paranoide, que la paranoia sería pues una extinción de la esquizofrenia, ni más ni menos, ¿no? Pero que sería una máscara del ego que está pues ahí actuante como cualquier otra, y que estaríamos pues en un proceso de pérdida de nuestro centro emocional, donde tú te estás dejando manejar por asuntos absolutamente externos, y a partir de aquí pues podemos hablar de todo un extenso abanico que no se acabaría nunca, ¿eh? Una vez más se enfocan en esa realidad, deciden enfocarse en esa realidad en la que los persiguen, en la que los vigilan, etcétera, etcétera. Pero hay tantas para elegir, no tiene por qué ser esa, vamos a claro. Por eso decía, vamos a utilizarlo en nuestro beneficio, ya que nos podemos enfocar en una diferente a esta, vamos a elegir la que queremos enfocarnos. Claro, es que se han creado todo un iconograma extenso con un gran poder de seducción, por decirlo de alguna forma, que ha calado en el consciente colectivo y que está latente, pues desde Hollywood, por ejemplo, ya no Hollywood, sino desde las historias de extraterrestres que venían pues de antes de todo tipo de experiencias, porque se contaban, etcétera, etcétera, y que esto está muy relacionado con nuestros miedos y con esa creación de esto ya no tiene vuelta de hoja. O sea, si está hiperdemostrado desde el punto de vista físico. Si estamos creando nosotros nuestra realidad, y la realidad se manifiesta a través de nuestra emoción y de donde centramos nuestra atención,
pues estamos creando un mundo pues plagado de todo este tipo de situaciones, claro. de seres. Entonces, ni existe un extraterrestre, ni deja de existir, ni existe Papá Noel, ni deja de existir. Estaríamos hablando de una creación nuestra donde todo es posible y donde le vamos a dar valor a las cosas según nuestra intención y nuestra creencia, ni más ni menos. Hombre, cuando uno ve las noticias habituales de prensa o de televisión o de radio, lo que tiene que darse cuenta es vale, si están contando eso y lo hemos creado nosotros, ¿cómo nos quieren engañar ahora, no? O sea, no, es que yo no quiero ver las noticias porque realmente solo hablen de cosas malas y me sienta mal. No, o sea, intenta evitar ver las noticias, pero si un día las ves, que sepas por dónde te va a venir la hostia. Porque es muy importante verla. Y lo mismo pasa con las películas de Hollywood. Si te están hablando de extraterrestres, de fantasmas o de lo que ellos quieran, hay que estar al quite porque eso existe. O sea, si ya alguien lo ha creado con la mente, es que esa realidad ya está. Y no solo eso, es que están utilizando esa película para que nosotros demos forma a esa realidad. O sea, utilizan a los que ven la película para crear la realidad. Súper importante. No solo esa es que ella existe. Claro. Existe en la mente de uno, pero nosotros la vamos a dar la forma física. Exactamente. La cuestión es poner un germen, un gen, una semilla, y quién se va a encargar de darle crédito a esa semilla y de hacerla real y que adopte toda su fuerza en ese corpúsculo. Pues evidentemente los que estamos encargados de eso, que somos pues el conjunto de todos los que formamos entre todos. Aquí entramos ya lo que decía Bea, el Blue Beam. Si tú creas películas de extraterrestres, es muy fácil que ahora sueltes una holografía como es el Blue Beam y que tú te la creas. Porque ahora ya la gente ya está preparada para poder ver eso. Antes no la podía ver, era como los barcos de Colón cuando llegaban a América. Nadie los veía. Te meten una serie de películas, te hacen una reprogramación y a partir de ahí, cuando ellos te la pongan de verdad, te la vas a creer. Ahí vamos a ver todos el barco de Colón de primera, porque ya nos lo han puesto en las películas que consideramos ficción, ya nos han colado eso en la mente, de que eso existe, se lo han enseñado a nuestro cerebro, que lo reconoce como una ficción en la pantalla, pero lo reconoce y después pues vamos a reconocer eso en cualquier lugar. Con lo cual, pero aquí también, es como yo digo siempre, el rebaño tenemos un doble sentido, o sea, todos vamos para allá como los borreguitos, pero a la vez todos podemos decidir cambiar de dirección, ir en sentido contrario, es decir, somos nosotros los que damos forma a la realidad, vamos a enfocarnos en esa realidad que realmente queremos darle forma, queremos que se nos presente, ¿no? Que eso que queremos vivir, vamos a enfocarnos en ellas y todas están ahí, solamente hay que mirar en una dirección para verla, vamos a enfocarnos en esa dirección. Sí, lo que pasa es que con esto también se está jugando mucho, porque lo primero sería tomar conciencia de que estamos creando nuestra realidad, de que lo que estamos haciendo es crear una realidad a través de unas premisas que nos vienen del pasado y que las seguimos manteniendo, pero sobre todo, que esto sería fundamental, saber que la realidad la creamos sobre todo desde nuestra parte inconsciente. O sea, aquí gana la parte más poderosa, que esa es la que crea la realidad, porque si no, todos tendríamos una realidad maravillosa, tendríamos muchísimo dinero viviendo en casas fantásticas y el mundo sería un sitio, vamos, idílico, fantástico, idílico, y nadie tendría ni una sola enfermedad. Desde el consciente... Todo es muy bonito. Claro, todo es muy bonito, pero no estamos creando nuestra realidad, porque la gente no ni enfermaría ni pasaría ningún tipo de penurias. La realidad se crea desde ese enorme inconsciente que no deja de expresarse y que lo primero que va a expresar son los temores y los miedos, porque generamos aquello que tememos con más fuerza de aquello que podamos anhelar con el máximo de nuestro deseo. Exactamente. ¿Vale? Pero eso ya se encargan de meternos los miedos a nivel subconsciente con la película de turno. Claro. Vale, entonces esto daría para una charla completa, este tema. Sí, esto es un tema que hay que tocar. Claro, porque nos están haciendo creer que vamos a crear la realidad con lucecitas de colores y con lo buenos que somos todos, pero ya sabemos que no estamos creando nada. Yo lo que apunto es que podemos hacerlo. Igual que creamos esa que nos muestran, vamos a decidir cambiar el sentido. O sea, no el cómo, ¿no? Sino no el cómo, podemos hacerlo. Usar sus herramientas. Vamos a usar yo ya estoy sembrando la semillita, podemos hacerlo. Vale, eso por rebaño, supuestísimo. Podemos hacerlo. No es que podemos hacerlo, es que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Pero podemos hacerlo en nuestro beneficio, no en el de ellos. Faltaría más. Entonces, vamos a cambiarlo. Dale. La publicidad, por ejemplo, ya que estábamos hablando del inconsciente, justamente utiliza esto, los mensajes subliminales que se graban en el inconsciente. Las películas las vemos desde la parte consciente, pero todas esas imágenes que van intercaladas van directamente ahí, al inconsciente. Claro, está todo muy diseñado. A la trastienda, que digo yo. Está muy diseñado y muy bien pensado, sí. Totalmente.
Pues nada, yo creo que ya esta charla la acabamos aquí. Muy bien. Llevamos ya una hora. Por hoy vamos a dejar el tema. Yo creo que No ha estado mal. que hemos tocado todo lo que teníamos en mente, ¿no? Todos los Yo creo que puntos. sí. Sí. Y otra cosa que voy a proponeros, es decir, nos llegan temas que queréis que toquemos. ¿Tenéis preguntas acerca de esos temas? ¿Queréis que respondamos algunas preguntas que respondamos, que intentemos hacerlo, que demos nuestra opinión o que aportemos lo que nosotros sabemos sobre el tema? Pues dirigir pues tanto la sugerencia de los temas que os gustaría que tocásemos como esas preguntas que tenéis ahí en el tintero al correo yolanda@lacajadepandora.eu y trataremos de tocarlos. Los correos de José, es que no me lo sé, y los de Luis, pero como siempre están todos los números de contacto, todos los correos para contactar con quien queráis de los que aparecemos en el mismo vídeo y en los subtítulos y en la información adjunta a cada vídeo. Pues, Hablando de eso, Yolanda, agradecer la infinidad de correos que han llegado a los 4 de felicitaciones. Muchísimas gracias. sí, es cierto. Se me ha quedado en el tintero, mea culpa, pero es cierto. Os agradecemos muchísimo el cariño con que nos miráis, porque se trasluce en los mensajes que recibimos, que es bárbaro. Y además con unas críticas constructivas muchas veces muy potentes, muy buenas, que nosotros vamos anotando, como yo digo, y tratamos de responder en la medida de lo posible a todo lo que podemos. Si alguno se nos cuela, lo sentimos, no es nuestra intención, pero que de verdad es un gustazo porque La verdad es que sí. ver que esto sirve para algo. No tratamos de despertar a nadie, cada uno sigue su proceso, simplemente ponemos una información ahí para el que quiera verla, pues que pueda tener acceso a ella, nada más, ¿no? Dentro de nuestro que tenemos nosotros en la medida de lo posible, ¿no? Hasta donde llegamos. Exacto. Pues como dice Bea, muchísimas gracias. ¿Queréis añadir algo más? No, que la gente busque el profesional que crea que tenga que buscar en cada momento, que no se deje llevar por el vídeo, que hagan las cosas como creen que deben de hacerlas, pero que si Eso realmente... ante todo. Que si este vídeo les ha aportado algo, pues entonces que busquen psicoterapeutas, ¿no? Que es lo que nosotros recomendamos. Pero esto es una opinión nuestra. También pueden ir pues, a un vidente también como Yolanda en un momento de ayuda, ¿no? Pero que eso ya es responsabilidad de las personas. Que aquí no estamos manipulando ni queriendo cambiar nada. Que quede bastante claro. Que es una opinión que hacemos entre 4 amigos, que estamos dando una charla de amigos y que aquí cada uno luego haga lo que le apetezca. No queremos problemas con el resto del planeta, la verdad. Faltaría más. Pues nada, lo dejamos aquí, hasta el siguiente vídeo.